¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy Julio Barco y esta noche vamos a conversar sobre poesía. Esta noche tenemos nuestro nuevo seminario y vamos a esperar que más gente se conecte para poder empezar este diálogo de hoy, que es un diálogo dedicado pues a la poeta cubana Dulce María Loinas. Para los que recién se conectan y los que recién están viendo este video, yo me llamo Julio Barco y estoy dando talleres, seminarios. Además soy director de esta web, la web lenguajeperú.p, donde ustedes pueden bajarse libros y además pueden seguir informándose de la literatura latinoamericana. Voy a difundir un poco esto, a ver, para todos. En breve vamos a empezar hoy día. El tema de hoy día es la poeta cubana Dulce María Loinas, así que vamos a empezar en breve momento empezamos. ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien el audio? Estoy probando con este nuevo sonido, a ver qué tal. Y ahorita vamos a empezar, amigos. Quiero ver si se escucha bien el audio. Sí, ya, muy bien. A ver. Bueno, esta noche, este 4 de noviembre, que estamos ya terminando el año, vamos a compartir con ustedes hoy día una nueva sesión de este seminario. ¿Qué es un seminario? Es un lugar donde vamos a conversar, donde vamos a compartir reflexiones, bueno, sobre todo a motivar que ustedes también tengan una idea de la poesía, pero la vean pues desde un filtro mucho más digerible, comestible. Y hoy día vamos a hablar sobre esta poeta Dulce María Loinas, que es una poeta cubana. Pero para ello, amigos, estuve revisando mi biblioteca y encontré algunos libritos que les quiero mostrar. A ver, primero que nada, les quiero mostrar este libro que se llama Una fiesta innombrable. Este librito de acá, Una fiesta innombrable, es un libro muy interesante, ya que es una recopilación que hace el poeta Lezama Lima, ¿no? Lezama Lima es un poeta cubano muy importante, quizá uno de los primeros que hace una poesía propiamente oriunda, propiamente vernacular, a la cual él llama el barroco, ¿no? El barroco es un tema muy poderoso dentro de Cuba, porque de alguna forma lo que Lezama nos contaba era que solamente exagerando las influencias se podía generar algo nuevo, ¿no? Él por ejemplo, llamaba a que todos mezclemos las influencias que Latinoamérica deja, ya que Latinoamérica es un continente bastante amplio, y él hablaba de un cierto barroquismo, o sea, una exageración de todos los estilos. Pero hoy día vamos a ver no a Lezama Lima, sino a una poeta. Ya, bien. Pero para ello vamos a primero conversar esta noche, esta sesión de hoy, con este librito de acá que se llama Innombrable, que es una recopilación, es una antología que desarrolla Lezama Lima. Lezama Lima es un gran lector de literatura en general y es un gran lector, un gran conocedor de toda la cultura, digamos, poética. Y él hace una selección, ¿no? Una selección que es diferente a una antología. Una antología es un espacio donde ponemos a autores que nos gustan o no nos gustan porque tienen algo que decir dentro de un contexto, ¿no? Eso es una antología. Pero una selección es en cambio una cuestión mucho más personal, una cuestión mucho más de uno, de la subjetividad de uno. Y Lezama Lima hace esta selección, que es una selección muy personal, y pone muchos poetas cubanos que me parecen de lo más interesante, entre ellos, por supuesto, a Dulce María Loinas, pero también, por ejemplo, nos habla de Nicolás Guillén, ¿no? Gastón Vaquero, Eliseo Diego, Cinto Vitier, Fina García Marrús, que es otra poeta muy interesante también. Y bueno, también les tengo acá otro libro sobre Cuba, que se llama, este librito de acá se llama La pérdida y el sueño, que es otra antología sobre la poesía cubana, pero es sobre los poetas cubanos que se fueron de Cuba a Estados Unidos. Y acá también hay mucha poesía cubana muy interesante. Bueno, habiendo comentado un poco ello, vamos a hablar sobre esta poeta de hoy día, la poeta Dulce María Loinas. Y bueno, algo muy interesante de ella, para poder entender su obra, es que al inicio de su vida, tuvo un padre que era bastante culto y que le enseñaba a ella a escribir, a ella como a todos sus hermanos.
¿Y qué pasaba? Ella de pronto va a estar dentro de ese ámbito y va a crecer ya con esa sensibilidad que su padre va a estimular. Entonces ella ya de joven, de niña, ya tiene esta necesidad de comunicar sus versos. Y luego de ello vamos a ver que la poesía que logra es una poesía bastante distinta a la que venimos estudiando. Si ustedes estuvieron presentes la semana pasada, la semana antepasada, hablamos por ejemplo de Carmen Berenguer, hablamos de Blanca Varela, hablamos de Pizarnik. Dentro de todas esas poetas, me parece que la voz de Dulce María Loinas es una voz mucho más lírica, es una voz mucho más transparente, es una poesía mucho más diáfana. Y les voy a compartir un primer poema para que ustedes vean de qué va. Y dice, por ejemplo, este poema que se llama Eternidad, ¿no? Y tiene además una epígrafe muy interesante, que es una epígrafe de Séneca, ¿no? Que es un filósofo. Y este epígrafe nos dice: no quiero, si es posible, que mi beneficio desaparezca, sino que viva y dure toda la vida de mi amigo. De esa manera empieza este poema que se llama Eternidad, que les voy a leer. Y dice así, y dice: en mi jardín hay rosas, yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal, no te los voy a dar, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal, dulzura de un minuto no te la quiero dar. Observemos cómo va armando una poesía ceñida a la metaforización de los animales, ¿no? Abejas, pájaros, pero también flores, rosas. Y dice después: para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien no lleva en la frente algo de eternidad. Es muy interesante esa parte, ¿no? A quien no lleva en la frente algo de eternidad. Y luego dice: deja el jardín, no toques el rosal, las cosas que se mueren no se deben tocar. Y bueno, este primer poema, no sé a ustedes qué tal les parece, es una poesía, a mí lo que me resulta el sabor de esta poeta es un sabor muy íntimo, muy subjetivo, de una poesía muy subjetiva, pero también ligada pues a imágenes naturales, ¿no? Vemos rosas, vemos abejas, vemos panales, vemos miel y también vemos aves. Es muy interesante acá lo que la propia poeta dice sobre su poesía. Ustedes ya saben que una forma muy positiva de enriquecernos con la poesía es leer entrevistas, es leer reflexiones, es leer ensayos, ya que la poesía, a diferencia de otro tipo de arte, que por ejemplo la música tú la escuchas y te mueves, hay ritmo, o el cuadro tú lo observas, en cambio a veces con la palabra hay que concentrarnos y hay que motivar una reflexión. Esa reflexión a veces no es tan sencilla, requiere pues un trabajo, requiere pues un estudio. Y esta parte de acá me parece muy interesante. Escuchen ustedes lo que la poeta misma, Dulce María, esta poeta cubana, nos dice. Dice: un poeta es alguien que ve más allá del mundo circundante y más adentro en el mundo interior. Ajá, nos da dos ideas, ¿no? Dos ideas para definir, según la mirada de esta poeta cubana, que es un poeta. Dice que un poeta es alguien que ve más allá del mundo circundante y también ve más adentro del mundo interior. Es decir, el poeta es una persona sensible, ¿cierto? Que tiene la capacidad tanto de observar lo externo como de entender lo interno. Ya que el ser humano, como bien nos comentaba, por ejemplo, este filósofo Emerson, dice algo muy bonito, ¿no? Dice que somos un porcentaje de lo que vestimos, de lo que aparentemente nos observan, pero somos un gran porcentaje de lo que está en nuestro interior, es decir, nuestra mente. Y ahí justamente dice, Loinas dice, ¿no? Un poeta es alguien que ve más allá del mundo circundante y más adentro en el mundo interior. Pero además debe unir a esas condiciones una tercera más difícil: hacer ver lo que ve. Ah, muy interesante, ¿no? Porque finalmente el poeta puede tener pues un diálogo consigo mismo, pero la poesía nace del puente que establece uno con otro, de uno hacia otro se establecen esos vínculos poéticos. Entonces el poeta no puede solamente ser el que observa y el que piensa, sino el que crea, el que comunica. La poesía es una palabra que debe ser establecida como un puente de comunicación entre todos.
Y en ese sentido dice estas palabras, ¿no? Y luego también, más abajo, el autor de esta antología, que es una antología que salió en la colección Austral, que es una antología muy bonita, no sé si la podrán de repente encontrar. Estas ediciones son bien conocidas acá en el Perú, se pueden conseguir tal vez, pero a ver si lo pueden buscar. Acá hay una parte donde dice algo muy interesante, ¿no? Sobre la poeta. Dice, ama el metro libre, pero aclara que lo utiliza no por incapacidad, sino porque el tema lo requiere o porque cree hallar un ritmo secreto en esa forma. Por ello, suele incluir en cada libro al menos un soneto. También siente predilección por el poema en prosa, porque está convencida de que hay ideas poéticas que no encajan bien en el verso, ni siquiera en el metro libre. Para Dulce María, escribir nunca ha sido una tarea fácil, sino un proceso muy laborioso y en ocasiones de gran sufrimiento. Es muy interesante, amigos, lo que acá nos dice este comentario, ya que nos permite observar el trabajo de la poesía. La poesía no es solamente pues una cuestión superficial, es una cuestión como cualquier arte que tiene pues un rigor. Y ahora, de esta parte vamos a reflexionar sobre dos puntos. El primer punto que nos dice Dulce María Loinas es que ella escribe en verso libre, que no usa métrica, ya que ella se sirve o se guía de un verso más interior, de un ritmo más interior. Es muy interesante eso, ¿no? Porque nos permite ver que el verso libre no es tan libre como pensamos, ¿no? El verso libre también tiene un sonido, también tiene una música, y por ende no solamente ponerlo de una manera atropellada, sino siguiendo pues una cadencia, un tono, una entonación, un movimiento, ¿no? Pero además, esta poeta nos aclara que tiene la capacidad de también escribir en verso métrico. Por ejemplo, los sonetos, ¿no? Que es un verso bastante popular dentro de la poesía escrita en español. Ya, eso personalmente, no sé si ustedes, me hace ver el rigor, el amor que tiene por el arte poético esta poeta cubana, ¿no? Porque si uno ama algo, lo ama porque tiene que estudiarlo, ama porque también le produce dolor y también porque sacrificio en la construcción de ese arte. Hay sacrificio en la construcción de ese arte. Ahora, vamos a leer un poema de ella que se llama El niño quiere jugar. Y algo que me parece muy interesante, también que estaba por acá leyendo antes de leer este poema, es lo que dice la poeta Gabriela Mistral. ¿Quién es Gabriela Mistral? A ver, ustedes que son muy lectores. ¿Quién es Gabriela Mistral? Sí, la primera poeta chilena en ganar un Nobel de literatura. Y lo más curioso es que ella gana este Nobel cuando todavía apenas era pues conocida en su país. Y eso es algo muy curioso, ya que se la reconoce de manera internacional y luego de manera nacional, ¿no? Y Gabriela Mistral tiene una línea que me parece de lo más interesante para acercarnos más a Dulce María Loinas. Y dice algo muy impecable, muy nítido, muy lúcido. Y dice, por acá está, dice, la mujer más extraordinaria que he conocido. De esa manera, Gabriela Mistral se dirige a esta poeta, la llama la mujer más extraordinaria que he conocido. Y algo más, para que sepan otro dato sobre esta poeta, ella es considerada la dama de las letras cubanas. Ese título no se lo ponen solamente por juego, por broma, se lo ponen por el alto valor que ella ha entregado a la literatura de Cuba. Curiosamente, para terminar esta parte sobre Cuba y todo ello, curiosamente Cuba es un país muy rico en cuanto a cultura, es un país muy rico en cuanto a literatura. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído a José Martí, ¿no? Que es un poeta muy interesante, que también tiene una poesía que me recuerda de algún modo a la poesía que hace Dulce María Loinas, en la claridad y también en la mirada, ¿no? Y bueno, ahora vamos a leer este poema que se llama El niño quiere jugar, y dice, para que el niño de los ojos mansos juegue, arranqué del jardín mis rosas blancas y mis rosas rojas. Bonita imagen, ¿no? Para que el niño juegue, arrancó las rosas blancas y las rosas rojas. Y ahora, ustedes acordarán que también esta mención de las rosas me recuerda mucho a ese poema de José Martín, ¿no? Hay un poema de José Martín donde dice, le regalo rosas blancas a mis amigos y rosas blancas a mis enemigos, ¿no? La idea de la rosa vinculante está presente dentro de la poética cubana. Y dice, les vuelvo a repetir para que entren a la música de la poesía, ¿no? Lo más bonito de la poesía, lo más interesante de la poesía es entrar a las esencias, ya que en las esencias encontramos las sensibilidades, las miradas de los poetas, los espíritus de los poetas. Y la poesía puede ser una cuestión muy parecida pues, al esoterismo, de poder
de poder ser por un instante receptores de aquellas sensibilidades, ¿no? Y dice, el niño quiere jugar. Para que el niño de los ojos mansos juegue, arranqué del jardín mis rosas blancas y mis rosas rojas. Para que juegue con hojas el niño de los ojos mansos, oscuros remansos, donde el alma sueña, que se ve otra vez diáfana y risueña. Para que juegue el niño de cuello de encaje, de capa de armiño, como todos los niños, que se ven en los cuadros, inocente y cruel como todos los niños. En esta mañana de luz y fragancia, corté para el juego del niño que amo las más frescas rosas, las rosas de Francia, para que el niño juegue las rosas más blancas. Última blancura, la rosa más pura. Vean ustedes esas imágenes, ¿no? El niño es como si fuera un príncipe dentro de esta poética, ¿no? Y la poeta le quiere dar a ese niño lo más excelso, es decir, la rosa blanca, la rosa blanca. Y luego dice, para que juegue el niño en esta brillante mañana olorosa, la rosa más roja. Aún tengo sangre para teñir una rosa. Y ahí termina este poema. ¿Qué tal les pareció? Es muy interesante la sensibilidad de esta poeta, ¿no? Sensibilidad, al menos en este poema, esta cuestión del niño, haciendo una reflexión interna, me recuerda mucho a este poema de José María Eguren, un poeta simbolista peruano, que también le dedica a una niña, ¿no? La niña de la lámpara azul, ¿no? ¿Se acuerdan de ese poema? La niña de la lámpara azul. Ese poema me recuerda mucho a este poema que acabamos de leer, que se llama El niño quiere jugar, ¿no? Y como ustedes pueden ver, Dulce María Loinas es una poeta que no usa experimentalismo verbal, no usa un juego con la poesía de manera profunda. Es una poeta muy sencilla, muy clara y que quiere expresar, que quiere cantar, que quiere ser bastante diáfana en su forma de expresar su mundo. Luego hay un poema también que me gustó mucho que se llama Una palabra y me encantó, ya que es un poema de solamente 2 líneas. Ustedes escriben poesía, sabrán que para lograr un efecto más importante en la poesía corta hay que ser realmente intensos, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, la poesía japonesa, como los haikus, hacen. Hacen poemas de solamente 17 sílabas, y de esa manera logran, pues, algo bastante intenso. Igual es este poema de solamente 2 líneas, que se llama Una palabra. Una palabra. Y dice, una palabra, solo una palabra, y de pronto la vida se me llenó de luz. Dice, una palabra, solo una palabra, y de pronto la vida se me llenó de luz. Y me pareció bastante importante, bueno, por una parte me parece bastante hermoso esa síntesis de lo que puede ser, en muchos sentidos, leer poesía, ¿no? Leer poesía nos ilumina, leer poesía nos abre esa lucidez, ¿no? No es que de pronto se prenda un foquito en el aire, no, sino que podemos acceder a otro tipo de mentes, a otro tipo de realidades mentales, ¿no? Generalmente la realidad se encierra en unas olas, la poesía es un arte libre que las expande. Pero curiosamente la poesía lo hace con algo tan mercurial, o algo tan que se escapa, algo tan somero, como es la palabra, ¿no? La palabra que la usamos para comprar en la esquina pan, la palabra que la usamos para pagar recibos de agua y de luz, la palabra que la usamos para insultar a una persona si estamos en una pelea, o para hacer una carta de amor. Con esas palabras hacemos poesía. Pero la poeta Dulce María Loinas nos hace recordar la gravedad del lenguaje, el poder de la palabra, ¿no? El poder de una palabra. Dice, una palabra, solo una palabra, y de pronto la vida se me llenó de luz. Bueno, me pareció destacable este poema. Y luego vamos a leer ahora un poema más largo de Dulce María Loinas, ¿ya? Y quiero contarles que en realidad hacer estos seminarios de poetas latinoamericanas, como saben ustedes, la primera fue Alejandra Pizarnik, una argentina, la segunda fue Blanca Varela, una peruana, la tercera fue Carmen Berenguer, una chilena, y ahorita estamos con una cubana. A mí personalmente me sirvió mucho para recuperar lecturas que no tenía y para conocer más sobre estas poetas. Y este poema, sobre todo, que lo leí hace poco,
Lo releí hace poco y me pareció muy, muy, muy interesante. Se llama Canto a la mujer estéril. Escuchen este poema que es largo. Vamos a detenernos un poco en cada parte para no marearnos. Ya saben ustedes que no se trata de leer por leer. La poesía hay que darle el rigor necesario, el sonido, para poder disfrutarla, para poder sentirla y para poder aprovechar sus goces, ¿no? Dice: canto a la mujer estéril, madre imposible, pozo cegado, ánfora rota, catedral sumergida. Agua arriba de ti y sal, y la remota luz del sol que no llega a alcanzarte. La vida de tu pecho no pasa. En ti choca y rebota la vida y se va luego desviada, perdida, hacia un lado, hacia un lado. ¿Hacia dónde? Como la noche, pasas por la tierra sin dejar rastro de tu sombra. Y el grito ensangrentado de la vida, tu vida no responde, sorda con la divina sordera de los astros. Hasta aquí es un poema muy claro, que es un poema dedicado a la madre. El tema de la madre es un tema universal, ¿no? Que todo poeta, bueno, muchos poetas han escrito sobre la madre. Lo interesante de Dulce María es en todo caso el tono. Esta parte que dice: tu vida no responde, sorda con la divina sordera de los astros. Luego dice: contra el instinto terco que se aferra a tu flanco, tu sentido exquisito de la muerte, contra el instinto ciego, mudo, manco, que busca brazos, ojos, dientes, tu sentido más fuerte que todo instinto, tu sentido de la muerte, tu sentido de la muerte. Tú, contra lo que quiere vivir, contra la ardiente nebulosa de almas, contra la oscura, miserable ansia de forma, de cuerpo vivo, sufridor, de normas que obedecer o que violar, contra toda la vida, tú sola. Tú, la que estás como un muro delante de la ola. Es muy interesante cómo se dibuja esta cuestión de la fecundidad, ¿no? La fecundidad maternal, ¿no? La madre como dadora de la existencia humana, ¿no? Y esta parte que dice, ¿no? Contra la oscura, miserable ansia de la forma, ¿no? ¿Qué será la oscura, la miserable ansia de la forma? ¿Qué será la ansia de la forma, ¿no? ¿Será tal vez, me pregunto, la necesidad de nacer, la necesidad de tener un cuerpo, la necesidad de ser un cuerpo, porque no tenemos cuerpo, sino somos cuerpos? ¿Será eso? A ver, sigamos leyendo. Dice: madre prohibida, madre de una ausencia, sin nombre ya sin término, esencia de madre, en tu tibio vientre se esconde la muerte, la inmanente muerte que acecha y ronda al amor inconsciente. Y cómo pierde su filo, cómo se vuelve lisa y cálida y redonda la muerte en la tiniebla de tu vientre, cómo trasciende a muerte honda el agua de tus ojos, cómo riza el soplo de la muerte tu sonrisa, a flor de labio, y se lleva de entre los dientes entreabiertos. Tu sonrisa es un vuelo de ceniza del miércoles que recuerda el mañana, o de ceniza leve y franciscana. Interesante esta idea de la madre como muerte, ¿no? La madre que lleva también en el vientre la muerte y a su vez es madre que da vida. Hay una paradoja entre vida y muerte dentro de esta poética. Y luego dice: la flecha que se tira en el desierto, la flecha sin combate, sin blanco y sin destino, no hiende el aire como tú lo hiendes, mujer ingrávida, alargada. Su aire azul no es tan fino como tu aire. Y tú andas por un camino sin trazar en el aire. Y tú te enciendes como flecha que pasa al sol y que no deja huellas. Y no hay mano de vivo que la agarre, ni ojo humano que la siga, ni pecho que se le abra. Tú eres la flecha sola en el aire. Tienes un camino que tiembla y que se mueve por delante de ti y por el que tú irás derecha, ¿no? Interesante. La flecha puede ser tal vez la vida, ¿no? La flecha que es ese itinerario que sigue la fecundidad, ¿no? Que es como una flecha hasta el punto de germinar, ¿no? Y luego dice: nada vendrá de ti, ni nada vino de la montaña, y la montaña es bella. Tú no serás camino de un instante para que venga más tristeza al mundo. Tú no pondrás tu mano sobre un mundo que no amas. Tú dejarás que el fango siga fango,
que la estrella siga estrella. Tú reinarás en tu reino y serás la unidad perfecta que no necesita reproducirse, como no se reproduce el cielo, ni el viento, ni el mar. Interesante, ¿no? Serás la unidad perfecta que no necesita reproducirse, ¿no? La unidad perfecta que no necesita reproducirse. Y luego dice, a veces una sombra, un sueño agita la ternura que se quedó estancada sin sauce en el subsuelo de tu alma. El revuelto sedimento de esta ternura sorda que te pasa, entonces en una oleada de sangre por el rostro y vuelve, luego remontar el río de tu sangre hasta la raíz del río. Y no es un polvo de soles cernido por la masa de nervios y de sangre. Una alborada íntima y fugitiva, un fuego de adentro que ilumina y sella tu carne inaccesible, madre que no podrías aún serlo de una rosa, hilo que rompería el peso de una estrella, mas ¿no eres tú misma la estrella que repliega sus puntas y la rosa, que no va más allá de su perfume? Estrella que en la estrella se consume, flor que en la flor se queda, madre de un sueño que no llega nunca a tus brazos, frágil madre de seda, de aire y de luz, se te quema el amor y no calienta tus frías manos. Se te quema lentamente la vida y no ardes tú. Caminas y a ninguna parte vas. Caminas y clavada estás a la cruz de ti misma. Mujer fina y doliente, mujer de ojos sesgados, donde huye de ti hacia ti lo eterno eternamente. Interesante y hermoso esta idea, ¿no? La idea de que donde huye hacia ti lo eterno eternamente. Y luego sigue, madre de nadie, ¿qué invertido prisma te proyecta hacia adentro? ¿Qué río negro fluye y afluye dentro de tu ser? ¿Qué luna te desencaja de tu mar y vuelve en tu mar a hundirte? Empieza y se resuelve en ti la espiral trágica de tu sueño. Ninguna cosa pudo salir de ti, ni el bien, ni el mal, ni el amor, ni la palabra de amor, ni la amargura derramada en ti siglo tras siglo. La amargura que te llenó hasta arriba sin volcarse, que lo que en ti cayó, cayó en un pozo. No hay hacha que te abra, sol en la selva oscura, ni espejo que te copie sin quebrarse. Y tú dentro del vidrio, agua en reposo, donde al mirarte te verías muerta, agua en reposo tú eres, agua yerta, de estanque, gelatina sensible, talco herido de luz fugaz, donde duerme un paisaje vago y desconocido, el paisaje que no hay que despertar. Púdrale Dios la lengua al que la mueva contra ti. Clave tieso a una pared el brazo que se atreva a señalarte. La mano oscura de cueva, que quede una gota más de vinagre en tu sed. Los que quieren que sirvas para lo que sirven las demás mujeres, no saben lo que tú eres, Eva. Eva sin maldición, Eva blanca y dormida, en un jardín de flores, en un bosque de dolor. No saben que tú guardas la llave de una vida, no saben que tú eres la madre estremecida de un hijo que te llama desde el sol. Y bueno, poema largo, de verso libre, que se llama Canto a la mujer estéril. Curiosamente, como podemos ver, es un canto en el cual nos habla de la imposibilidad de germinar una vida y de cómo ello pues afecta de algún modo los diferentes planos de lo que podría ser la mujer en la maternidad, ¿no? Y bueno, este poema a mí personalmente me gustó mucho, lo leí hace poco, me encantaron las imágenes. Poemas escritos para las madres, hay muchos, como les contaba. Por ejemplo, ustedes han leído ese poema de Okendo Damat, que le dedica a su madre, donde la compara con el papel, un papel japonés, ¿no? Con mucha ternura, por cierto. O los poemas que le dedica Beethoven Medina en un libro a su madre también. En fin, es un tema universal. Y luego vamos a entrar a la siguiente parte, que se llama Jardín. Jardín es uno de los poemarios más conocidos de Dulce María Loinas. Jardín, además, es una novela lírica. Como les contábamos al inicio, Dulce María no tenía ningún reparo en usar el verso libre, en usar los sonetos y también en usar lo que
actualmente conocemos como poesía en prosa. O sea, la prosa poética también la usaba, y la usa de hecho en este libro que se llama Jardín, que es de 1951, y que según estaba investigando, dicen que es un libro que se adelanta a lo que es el realismo mágico. O sea, un tipo de prosa donde la realidad es una realidad quimérica, una realidad que nos transporta a la magia. Y bueno, les voy a leer algunas partes de este libro para que también tengan una idea del temperamento de estas hojas. Y dice: el mar quiere irse, pero no puede. Está sujeto por la palma de una mano sobre la cartulina desteñida. Ahora van a limpiar el mar. Lo van a limpiar con un pañuelo fino de esta indecisa bruma del amanecer. Ya desde el inicio podemos entrar a una idea que no va con la lógica, ¿no? El mar como un ser, ¿no? El mar como un personaje, además. Y luego dice: ya van surgiendo las rocas y las sombras de las rocas, proyectadas sobre el agua en reposo. Grandes pájaros marinos salen de los huecos del casco abandonado, llenando el aire de graznidos. La sombra del tiempo va dibujándose en el aire como un humo azul y perfumado. La sombra del tiempo va dibujándose en el aire como un humo azul y perfumado. Vemos que en estas páginas cómo se filtra la mirada de la poeta, ¿no? Esta parte de la sombra del tiempo va dibujándose en el aire como un humo azul y perfumado, que es una imagen muy bonita que me recuerda mucho a la poesía lírica más profunda. Y luego dice: extraños reflejos brotan del agua oscura, mientras los pájaros desaparecen por el cielo agujereado de estrellas. Luego, las estrellas desaparecen también y el sol va apuntando muy bajo, de color marfil, sin dar luz alguna. Como ven, es una escena la que estamos observando, una escena del mar, el cielo agujereado, por ahí pasan vientos que están llevando estrellas, o pájaros que desaparecen en el aire. Es como una imagen lírica que nos abre la idea de Jardín, ¿no? De este poemario que tiene la cualidad de ser escrito en verso o en prosa poética, como se dice, ¿no? Y luego dice: luego las estrellas desaparecen también y el sol va apuntando muy bajo, de color marfil y sin dar luz alguna. Esta playa vacía, con su mar aperlado, hace pensar en paisajes vagamente irreales, paisajes de luna, como los que pinta Fourier en las láminas de su astronomía elemental para niños. Bárbara ha limpiado el mar con su pañuelo de encaje. Y bueno, así empieza este libro, y vamos a leer otra parte más adelante. Acuérdense ustedes, estamos hoy día hablando de la poesía de Dulce María Loinas, una poeta cubana que ganó el premio, este premio importante de poesía, que es el premio Cervantes en el 92. ¿Ya? Es un premio que es uno de los más importantes, que podría ser una especie de pequeño Nobel para los que hacen poesía en español. Y estamos leyendo fragmentos de su libro Jardín, novela lírica del 51. Y dice: voy a servir un poquito de café, no sé si ustedes están también tomando algo por ahí, de repente yo tengo un poco de café. Ayer les cuento, ayer pasó algo muy bonito. Ayer, por ejemplo, la poeta Carmen Berenguer, a la cual le dedicamos la semana pasada un seminario, nos mandó un mensaje felicitándonos por lo que hablamos de ella y por el seminario que dimos. Y me parece muy interesante cómo podemos llegar a otros lugares mediante estos videos. Bueno, habiéndoles contado esa anécdota, voy a leer esas partes de estos poemas. Acuérdense, el libro se llama Jardín. Y dice: el globo del mundo habrá de ser tan solo una naranja, poco a poco exprimida a su presión creciente. Y solo cuando esté vacío y flojo tal vez lo deje al fin rodar la íntima, terrible trenzadura. Es la invasión del reino vegetal aliado con la piedra muerta que triunfa de nuestra hermosa animalidad, de nuestro privilegio anímico, de nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestra emoción de hombres vivos. Es el jardín malo al que un viejo dios, de quién sabe qué olvidada teogonía, ha hecho nacer de pronto un alma oscura y torva. Es el jardín oscuro invadiendo la tierra.
¿No sientes el jardín minando los cimientos del mundo? El jardín que taladra el piso por donde andas, que levanta imperceptiblemente las alfombras de los palacios, las planchas de acero de las fábricas de la civilización. ¿No lo ves agrietando el pavimento de las ciudades, el mosaico fino de tu casa? ¿No sientes como un cosquilleo el de los más leves barbillas, el de las raíces últimas que te sube por el pie, por el trémulo hilo tibio de la sangre, a sorprenderte, aguja ardiente, el corazón en plena sombra? Bueno, esta parte nos habla de un jardín, es un jardín que crece, ¿no? Es un jardín que pertenece pues a la fuerza natural y está agrietando las construcciones humanas, esta realidad que el humano crea sobre la naturaleza, ¿no? Sobre la realidad, crea una realidad y hace una especie de simulacro, ¿no? Y luego dice: es el jardín de Bárbara que viene sobre ti también, que te busca y te encuentra para macerar tu vida entre sus piedras, para echarte en la boca su tierra blanda, para hacer una umbela de tu tristeza, un gusano amarillo de tu soberbia humana. Es el jardín de la muerte que te busca y que te encuentra siempre. Es el jardín que, sin saberlo, riegas con tu sangre. Es el jardín que es malo, jardín que fue el mundo en sus albores bíblicos, jardín volverá a ser, pero jardín oscuro, con pecado y con muerte. Puedes huir, puedes ocultarte, que la raíz que te está destinada te alcanzará al final. Irá a buscarte hasta el rincón del mundo en que te refugies y te echará sin leñosas garra. Puedes huir, puedes correr, pero este nudo no falla. Como que lo llevas tramado ya entre las venas, y corriendo solo lo alargas y lo ajustas más. Porque este es el nudo que no se zafa ni se rompe. Y algún día tendrás que morir por la raíz, por el remoto misterio vegetal que hizo nacer y morir esta humanidad nuestra, lejos, muy lejos de Dios. Hay un jardín oscuro que viene sobre el mundo. ¿No lo has sentido en el silencio de las noches trabajando infatigable, urdiendo en la inconsciencia de los humanos sueños un gran sudario verde para el mundo? Hermosa pregunta, ¿no? Esta pregunta que me parece bellísima, se la repito para ver si la captaron. Dice: ¿no has sentido en el silencio de las noches, trabajando, infatigable, urdiendo en la inconsciencia de los humanos sueños, un gran sudario verde para el mundo? Bueno, y parece que este jardín que nos cuenta Loinas no es un jardín pues precisamente armonioso, no es un jardín pues que tú vas a observar, a mirar. Es un jardín que nos habla de un conflicto entre lo artificial y lo natural, y cómo ese jardín, la naturaleza, nos recuerda muchas cosas, ¿no? Según lo que yo puedo acá interpretar, ¿no? Cuando dice, esta idea que dice, ¿no? Un gran sudario verde para el mundo, ¿no? Interesante, cómo de repente, en un futuro lejano, la Tierra volverá a ser dominada por la naturaleza, que los humanos hemos domado, que los humanos hemos convertido en casas, en fábricas, en centros comerciales, ¿no? Pero debajo de ellos sigue la tierra, siguen los minerales, sigue la posibilidad de que caigan las semillas y se reconstruyan las especies. Entonces, por ahí va un poco la mirada mítica y la mirada de muerte y el jardín que nos quiere presentar esta poeta Dulce María Loinas. Mientras les comentaba esto, recordaba que la poesía de Dulce María Loinas la suelen comparar con la poesía de dos poetas que son muy conocidos, que seguro ustedes han leído y que también conocen. El primero es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón Jiménez, que también es un poeta que ganó el premio Nobel, un poeta español, que es autor de un famoso libro sobre dedicado a un animal, ¿no? Platero y yo, que es dedicado a un burrito, y bueno, este poeta también tenía bastantes poemas de ese corte, digamos, lírico, de ese corte, digamos, comunicativo, nada oscuro, nada hermético. Pero también comparan la poesía de Dulce María Loinas con la poesía de este poeta llamado Rainan Tagore, ¿no? O Tagore, para que
¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién es Tagore? Tagore es un poeta de la India, ¿no? Que también ganó el Nobel de Literatura. Y Tagore también, si ustedes han leído sus libros, justamente, por ejemplo, este libro que estamos leyendo, ¿cómo se llama? Jardín, ¿cierto? Si ustedes recordarán la poesía de Tagore, Tagore tiene un libro que se llama El jardinero, ¿no? El jardinero, donde también recupera la idea, que es una idea también que a mí como lector de poesía me resulta una idea milenaria, ¿no? Milenaria, que no está en nuestra época, sino está en todas las épocas, en todas las culturas. La idea de cuál, la idea del jardín, y la idea de la semilla como la poesía, y la idea del poeta como una especie de jardinero, un jardinero de la mente, un jardinero de las ideas. Porque finalmente el poeta, cuando fecunda su palabra como si fueran semillas, está generando un nuevo fruto en el lector, está renaciendo y cultivando y removiendo la propia intelectualidad o la propia mente del lector, ¿no? De ahí, de repente, ahora se me ocurre extrapolar la palabra cultura, ¿no? Cultura de cultivarnos, ¿no? Pero ¿qué cultivamos? Cultivamos de manera figurativa la tierra mental, ¿no? La tierra de las ideas. Entonces, bueno, hago este preámbulo para terminar esa parte de la novela lírica en prosa de Dulce María Loinas, ¿no? Y bueno, también tiene un libro que se llama Carta de amor al rey Tutankamén, de 1953, que no vamos a hacer hoy día, y luego tiene varios poemas sin nombre, que me parecen muy interesantes también, y vamos a terminar leyendo esos poemas sin nombre. Acá también hay otros poemas más cortos, que pertenecen a una parte llamada Bestiarium, que es una parte poética que ella escribe, ya cuando se impone el nuevo gobierno cubano, con Fidel Castro, y ella escribe estos poemas de acá. Por ejemplo, se llama Lección Primera, Tegernaria doméstica, araña común. Cada una de estas lecciones hace una poesía donde nos invita a recrearnos con los insectos, y cada insecto lo hace una figura para darnos una idea poética. Miren ustedes, este poema se llama Tegernaria doméstica, que es la araña común, y el poema dice así: la araña gris de tiempo y de distancia tiende su red al mar quieto del aire, pescadora de moscas y tristezas cotidianas. Sabe que el amor tiene un solo precio que se paga pronto o tarde: la muerte. Y amor y muerte con sus hilos ata. Y así termina este poema. Poemas cortos, casi a manera de fábula. Y vamos a reflexionar sobre este poema. Dice, lo vuelvo a leer para que les quede más fresco y lo comente. Dice: la araña gris de tiempo y de distancia tiende su red al mar quieto del aire, pescadora de moscas y tristeza cotidiana. Sabe que el amor tiene un solo precio que se paga pronto o tarde: la muerte. Y amor y muerte con sus hilos ata. Bien, y toda esta sección son varios poemas donde ella va a dedicarles poemas a los animales. Por ejemplo, acá también le dedico un poema al león. Y del león, ¿qué dice? Vamos a leer el poema del león. Y del león dice, para todos ustedes, dice: Lección 19, así se llama el título de este poema. Félix Leo, león, es el rey de la selva y se ha dejado a la Liga de las Naciones, pues que la compañía petrolera ha venido a invadir el territorio suyo y él ha sido llevado a Norteamérica y asaltar taburetes y columpios y hasta unos aros encendidos, y desea por lo menos que le cambien lo más pronto posible su número a esta Miss Pelusina, judía de 47 años y 180 libras de peso, que por gusto todos los días introduce su cabeza teñida de rubio en su boca sin dientes, mientras los niños de primera fila lanzan un grito de terror y júbilo. Bueno, se refiere pues a un león de circo, ¿no? Estos leones que ustedes han visto, en los circos hay diferentes shows, diferentes espectáculos. Y a veces los cirqueros llevan a leones, tigres, ¿no? Y acá nos cuenta una fábula sobre un león que está cansado, pues, ¿no? Que no quiere irse a otra parte y que está cansado de tener que abrirle la boca a esta acróbata, ¿no? Que entra en sus fauces. Y bueno, para terminar este seminario de Dulce María Loinas, les voy a leer un poema más, que pertenece a una sección titulada Poemas sin nombre, que es de 1953 y se llama Selección.
Y este poema dice así: yo no digo el nombre, pero está en cada estrella que abre, en cada rosa que muere. Yo no digo el nombre, pero lo dice la alondra en su primer saludo al alba y el ruiseñor al despedirse de la noche. No lo digo, pero si lo dijera, temblor de ruiseñores habría en mi pecho, sabor de luceros en mi boca y rosas nuevas en el mundo. No lo digo, pero no hay para mí en este mundo nuestro alegría, dulzura, deseo, esperanza, pena que no lleve ese nombre. No hay para mí cosa digna de ser llamada que no se llame de esa manera. Y nada llamo, y nada digo, y nada responde el nombre que no se pronuncia, que no pasa de mis labios, como no pasa la inmensidad del mar, del hilo de arena que le ciñe la playa. Bueno, este poema es un poema bastante simbolista, podríamos llamarlo así, ya que no nos da el tema directamente, nos sugiere un nombre, qué nombre será este, sin embargo ese nombre es un nombre clave, y justamente este poema me recuerda al primero que leí, se acordarán, ese poema de 2 líneas que habla sobre una palabra y esa palabra basta para iluminarse. Pienso tal vez que son poemas espirituales en los cuales está buscando una explicación, una razón mística a la existencia, una razón más metafísica a la respuesta de la vida, ¿no? Y bueno, para terminar esta jornada, la verdad es que ha pasado muy rápido. Cuando decidí hacer estas jornadas, cuando decidimos hacer esas jornadas en Lenguaje Perú, elegimos a las poetas latinoamericanas porque sentimos que no hay mucha publicidad sobre ellas y es necesario que sepamos y tengamos mucho más conocimiento sobre ellas. Y elegí a esta poeta porque me interesaba mucho su sensibilidad. Y voy a terminar esta sesión con un poema más de la última parte de su obra. Un poema corto, para que vean ustedes la... tuve un problema de señal. Les leo este poema y terminamos. Se llama La Nube y dice: nube, viaje del agua por el cielo. Nube, cuna del agua niña, meciéndose en el aire traspasado de pájaros. Nube, infancia celeste de la lluvia. Y con esos versos me despido por esta noche, no sin antes invitarles a que vean todos los seminarios que hemos hecho en esta temporada. Vamos a empezar dentro de poco una nueva temporada y vamos a hablar de poetas chilenos. Vamos a hablar de 4 poetas chilenos. El primero es Gonzalo Rojas, que es un poeta que yo admiro mucho. Y si quieren ver más videos como el que acaban de escuchar, no dejen de entrar a YouTube y pueden ver los seminarios que armamos de Verástegui, que son 4 seminarios. Pueden ver los seminarios que hicimos de las poetas latinoamericanas y también pueden ver los seminarios que hicimos de los poetas de la generación del 90 peruanos. O sea, tenemos ya 12 seminarios totalmente gratis para que ustedes conozcan, sepan más de la poesía que se escribe y se escribió y tengan mucho más herramientas, armas para disfrutar del arte poético. Porque como les digo, la poesía es un arte, la poesía es un saber, es un conocimiento, no de ahora, sino desde muchos años, muchos siglos, que requiere que nos preocupemos por estudiarla, que requiere que nos preocupemos por entenderla. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Yo quiero solo agradecerles y que pasen una buena noche y recomendarles que sigan leyendo poesía de todos los tipos que puedan encontrar. Sobre todo hoy día, como les cuento, hemos leído poesía cubana, poesía de la isla de Cuba. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Ya saben ustedes que yo soy Julio Barco. Si quieren saber de mí, pueden buscarme por Google. Por ahí pueden encontrar mis poemas, o en YouTube, mis videos. Y si quieren agregarme para compartir poesía, búsquenme por Facebook o por mis cuentas de redes sociales. Espero que haya sido de su agrado y seguimos dentro de poco, no se olviden, con los seminarios de poetas chilenos. Y será hasta la siguiente oportunidad.